Capítulo, bueno, el tema es muy interesante como lo titulaste. La verdad que tiene gancho. Colombo nos decía siempre, me decía a mí Colombo, que prestara mucha atención al título de lo que iba a escribir porque ese es un gancho para los lectores, ¿no? Y bueno, ya lo habrán visto todos, ¿no? Él lo tituló Perú y la Corte Interamericana, un choque inevitable. Así que somos todos oídos. Gracias, María Angélica. Ayer la Corte Interamericana celebró sus 45 años en una jornada en Costa Rica que se pasó por internet, está disponible en YouTube. Se pasó revista a los 45 años de creación de la Corte y la verdad, uno mira esa Corte y llora de emoción. La Corte maravillosa. Solamente tiene logros, no tiene ningún error. No se equivocó jamás. Nunca le pasó nada malo. Nunca nadie la criticó con razón. Y esto es peligroso. El año pasado, en la apertura del año interamericano, la presidenta de la Corte hizo argumentaciones, en mi opinión, muy peligrosas, relativas a la existencia de antiderechos, personas que por alguna razón critican el funcionamiento o el pensamiento de la Corte en esa lógica, aunque fue marcado por varios en distintos argumentos. Esto marca, si uno lo contrasta contra los hechos, va a encontrar que la realidad es que de las sentencias que tiene la Corte Interamericana emitidas desde 1984, su primera sentencia concreta en el caso Velázquez Rodríguez hasta hoy, tiene más del 80% de las sentencias total o parcialmente incumplidas. Esto, lejos de marcar una corte exitosa, marca que algún problema existe. Y ¿Eso lo reconocieron? no. A ver, las estadísticas están en los informes que presenta la Corte, no dice nada, pero no argumenta en razón de esto nada en particular. Hace 15 años, un poquito más, 17, acá, en esta misma sala, me tocó hablar, porque estaba Fernando Barrancos, en ese momento dirigiendo el instituto, me tocó hablar de un tema que a mí me había movido bastante sobre la Corte, marca también que uno se va volviendo viejo, y me tocó hablar sobre si a la luz de lo que había dicho la Corte Interamericana en Barrios Altos, caso que involucra a Perú y sobre el cual voy a hablar ahora, estaban o no prohibidas las amnistías como forma de resolver los conflictos derivados de la justicia transicional, podríamos decirlo hoy. Y yo llegué a la conclusión de que, más allá de que las amnistías pueden no ser una herramienta deseable, dentro de determinados contextos y en determinadas circunstancias, estas amnistías pueden ser admisibles en contra de lo que sostenía la Corte Interamericana. La exposición mía está en una separata y en los tomos de acá de la academia, así que la pueden buscar y está publicado en la página de internet. Pero de ahí me quedó esta historia, exactamente, ese trabajo, que después, o sea, que la exposición que hice después fue más trabajada y dio lugar a un trabajo de más largo aliento que se publicó en Anales de la Academia. Y de ahí me quedó un poco esta historia de qué pasa con las sentencias de la Corte Interamericana y cómo evoluciona cuando hay cuestiones tan complejas como la de resolver el retorno a la democracia y las cuestiones que salen de lo que se llama en doctrina
justicia transicional, o sea, los casos en donde hay que salir de una situación de conflicto complejo, en donde no hay claramente un ganador y un perdedor, porque si hay un ganador, el que gana, gana y juzga al que pierde y se acabó la historia, más allá de que sea correcto o no en derecho, esto es lo que ocurre normalmente. ¿Y cómo salir? En ese trabajo yo comenté algunas obras que se habían discutido, alguna jurisprudencia que se había debatido en los casos de Sudáfrica, que marcaban que una cosa es el ideal de justicia, otra cosa es bajar al mundo de la realidad concreta. O sea, que el mundo de las ideas, en donde todos los que cometen un delito deben ser sancionados, es muy lindo, pero que esto en el mundo real no funciona. Y este es el punto de arranque para ver lo que está pasando en Perú, de una situación que ocurre, que comienza esencialmente en 1991. ¿Por qué? Porque durante el gobierno de Fujimori se produce la matanza de Barrios Altos en 1991. En 1992 Fujimori disuelve el Congreso. En 1995 comienza una tenue investigación penal. Ocurre también los hechos de la Cantuta, también en el mismo momento. Y poco tiempo después, el propio gobierno de Fujimori amnistía todos los actos ocurridos que dieron lugar a las matanzas de Barrios Altos y la Cantuta. Esta amnistía es convalidada por los tribunales peruanos en su momento y funciona ahí. En el medio, en 1999, el Perú, gobernado por Fujimori, se retira de la competencia de la Corte, lo que genera un conflicto bastante complejo acerca de si la Corte perdía o no jurisdicción. Se hicieron bastantes debates y bastantes discusiones, ahí participaron como abogados, ¿cómo se llama? El uruguayo, se me fue el nombre, Grosespiel, defendiendo a Perú, y creo que estaba Raúl Vinuesa por los que sostenían lo contrario. No me acuerdo si había alguien más involucrado, pero esto no llega nunca a debatirse formalmente porque la caída de Fujimori establece que el nuevo gobierno de Valentín Paniagua restablece la competencia de la Corte y permite llegar a las sentencias de Barrios Altos y la Cantuta, en donde el gobierno peruano se allana, esencialmente se allana a todos los hechos que habían ocurrido. Yo quiero señalar dos aspectos que son de procedimiento y de un antecedente más interesante, que es el Pacto de San José de Costa Rica, cuando otorga competencia a la Corte, establece que la Corte dicta su sentencia que es obligatoria, y en donde se dispondrán las medidas reparatorias que correspondan. Y en el artículo 65, la Corte dice, el Pacto de San José de Costa Rica dice que que la Corte informará a la OEA aquellos casos de los estados que no den cumplimiento a sus sentencias. Ese es el punto. En 1984, el primer presidente de la Corte, el doctor Pisa Escalante, en una opinión consultiva, 4, pensemos que hasta este momento no había sentencias todavía, todo había sido instalación, organización. La opinión consultiva 4, la opinión consultiva que tuve la enorme suerte de comentar en un libro que se publicó con las opiniones consultivas que se habían publicado, las primeras 16, un libro que lo dirigió Grosespiel y Vidar Campos con la coordinación de Calógero. Me dieron la opinión 4, yo no podía elegir, o sea, con esos directores no se les
plantea aquí y me dieron la opinión consultiva. Cuando digo, ¿de qué se trata? Y encontré, es la primera opinión consultiva que trata sobre adecuación de derecho interno a las obligaciones de la Convención, con la particularidad que era un proyecto de reforma constitucional. Y sobre eso voy a volver sobre el final de hoy. Son dos personas distintas las que me llamaron. Vamos a bajar esto porque... y sobre eso voy a volver sobre el final de la exposición, pero en esa opinión consultiva, cuando Pisa Escalante argumenta sobre las funciones de la Corte, dice, la Corte tiene como misión la defensa férrea e restricta de los derechos humanos hasta el límite de su competencia, y sigue diciendo, y un poquito más allá si se puede. O sea, ya está marcando en esta opinión consultiva esta voluntad de la Corte de extender su largo brazo, muchas veces interpretando expansivamente su jurisdicción y su competencia. No había ninguna duda, ni en Barrios Altos ni en La Cantuta, de que la Corte Interamericana tenía facultades para resolver. No había ninguna duda que en Barrios Altos y en La Cantuta la autoamnistía dictada por el gobierno de Fujimori era inválida. No hay ninguna... A ver, podemos discutir siglos sobre la validez de las amnistías o no, pero que claramente eso no puede autoamnistiar. Esto es absolutamente evidente. Y la Corte lo deja claro, después lo va a expandir, lo había dicho ya había dicho algo en Almonacid Arellano sobre las amnistías, en un párrafo bastante particular. Pero hay dos argumentos que dice la Corte. En el párrafo 42 del caso Barrios Altos, la Corte dice, la Corte considera que las leyes de amnistía, en el caso concreto, impidieron que los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes fueran oídas por un juez, violaron el derecho a la protección judicial consagrado en el artículo 25, impidieron la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y sanción de los responsables de los hechos ocurridos en Barrios Altos y obstruyeron el esclarecimiento de las leyes del caso. Este es el punto. O sea, la ley de amnistía aplicada al caso concreto impidió todo esto, más allá de cualquier discusión sobre las amnistías. Y continúa diciendo que los estados tienen que tomar las medidas concretas que sean necesarias para llevar a la justicia, juzgar, sentenciar y hacer cumplir las sanciones de aquellas personas que hayan cometido estas graves violaciones, específicamente. Y en la parte resolutiva, que es lo que importa, dice, declara que el Estado del Perú debe investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de derechos humanos, así como divulgar públicamente los resultados y sancionar a los responsables. En el caso La Cantuta, que es de poco tiempo después, la decisión es bastante parecida. ¿Por qué? Porque se había aplicado la amnistía a Fujimori, se había dejado sin efecto en función de lo que la Corte había dicho en Barrios Altos, o sea, el gobierno peruano había acatado la sentencia de la Corte, y esto para mí es muy importante. Se había pedido la extradición de Fujimori a Japón, y la Corte reconoce los actos llevados a cabo por el gobierno peruano, por el Estado peruano, puntualmente, porque acá no hacemos diferencia entre Estado y gobierno, ¿no? Dice, no ha sido demostrado que el Estado haya incumplido porque haya adoptado medidas pertinentes para suprimir los efectos que hubieran podido generar las leyes de amnistía, y las leyes no pudieron generar efectos y no pueden generarlos en el futuro. Con lo cual parecía que quedaba todo muy bien y sin problemas. La Corte, desde el año
2003, en el caso Baena, toma una decisión que no reconoce directamente fundamento normativo, sino interpretativo, que es la posibilidad de no cerrar el caso con la sentencia, sino mantener el caso abierto hasta que verifique que se han cumplido el total de las reparaciones y medidas que haya dispuesto. Esto no tiene fundamento normativo, lo extrae la Corte, y así lo dijo en el caso Baena, lo extrae de que si yo tengo que informarle al Consejo de la OEA aquellos casos que el Estado no cumple, yo debo tener abierto para ver si cumple. Recién en el año 2009, esta potestad, entre comillas, es incorporada por la propia Corte a su reglamento. Es un acto propio, el reglamento no pasa por ninguna aprobación de nadie, es un acto autónomo. Esto es importante tenerlo en cuenta porque estos dos casos, La Cantuta y Barrios Altos, no se mantienen todavía al día de hoy, a pesar de que llevamos más de 15 años desde estas sentencias, abiertos, en etapa de supervisión de cumplimiento, en particular de supervisión de cumplimiento de esta obligación de investigar los hechos para determinar, divulgar los resultados y sancionar a los responsables. Hubo bastante movimiento. Después de los casos Barrios Altos y La Cantuta, en Perú se condena a Fujimori a 25 años de cárcel. Se lo condena, según la sentencia, por crímenes contra la humanidad. Y la Corte, esto fue en 2009, en el 2008 había una resolución de su cumplimiento de que se había avanzado, en el 2009 sale la condena, y en el 2012 la Corte Interamericana reconoce la condena de Fujimori, dice que quedaban otras personas por ser juzgadas, pero comienza a plantear un tema, dice: cabe resaltar que la impunidad puede ser propiciada o tolerada al sustraer a los responsables de la acción de la justicia o de negarse justicia a las víctimas. Dice, la Corte considera de similar gravedad tanto la impunidad garantizada a través de la adopción de las leyes de amnistía, como fue declarado, como la impunidad originada en la falta de voluntad del Poder Judicial de cumplir con la obligación de investigar, juzgar y sancionar. Obligación que debe ser juzgada en cada caso concreto. Señala que hay problemas para el juzgamiento de otras personas, pero el caso puntual de Fujimori debería haber estado terminado y debería, en mi opinión, haber cesado la supervisión respecto de ese tema y del caso de Fujimori. Sin embargo, en el año 2017, o sea, estamos hablando 8 años después de la condena original, 15 años después, 12 años después de la sentencia de Barrios Altos y La Cantuta, el gobierno de Perú indulta a Fujimori con fundamento no en la autoamnistía, sino es un indulto por razones humanitarias, considerando que estaba gravemente enfermo, en condiciones de paciente terminal, y que por lo tanto estaba justificado dentro de la normativa peruana conceder este indulto. Y acá comienza todo este camino que lleva al choque de trenes, cuyo último capítulo ocurrió ayer, 3 de septiembre. Así que estamos... ¿Qué? Recién salió del horno. Frente al indulto, se presentan familiares de víctimas y demás a cuestionar ante la Corte, en el procedimiento de supervisión de sentencia, el indulto humanitario. Perú
Perú argumenta, uno, que ya había dado cumplimiento total a la obligación de juzgar y sancionar. Y dos, que el indulto por razones humanitarias no es impunidad ni resulta incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos. La Corte, y acá comenzamos con la discusión, no hace mérito del primer punto, de que había ya perdido jurisdicción para resolver sobre esa cuestión, y se toma de que mantiene abierto el caso y lo usa como trampolín para hacer nuevas alegaciones de temas que no estaban ni habían sido nunca sometidos a la jurisdicción del tribunal. Había sido abierto por los familiares, ¿no? Había sido planteado como un incumplimiento por los... Pero Perú se defiende diciendo, yo ya cumplí, está cerrado el tema, eso cerró. La Corte no entra sobre eso. La Corte dice, se ha sometido, es más, la Corte misma reconoce que es una controversia nueva, porque dice, se ha sometido ante la Corte Interamericana la controversia jurídica sobre si el indulto por razones humanitarias concedido al expresidente Fujimori respecto de la pena de libertad es contrario al cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, en caso, sancionar las graves violaciones dictadas en las sentencias. Sería un caso nuevo. Anda a la comisión, plantea el tema y vuelve a la Corte. La Corte no entra en esa y se agarra de que mantiene abierta la supervisión de sentencia para contestar. Y dice, precisamente, tomando en cuenta que en los casos Barrios Altos y La Cantuta se encuentra abierta la supervisión de cumplimiento de la obligación de investigar y juzgar, dice, este tribunal puede pronunciarse sobre el alegado incumplimiento de la obligación por el motivo del indulto por razones humanitarias. O sea, acá este es el punto, el comienzo de ese camino que está llevando al choque de trenes a donde estamos planteados. Comienza a decir que hay una tendencia creciente a limitar que las condenas sean perdonadas, una tendencia creciente, no significa que sea una norma que lo prohíba, párrafo 45 de la decisión, dice, esta Corte considera cómo debe analizarse, o sea, ya entramos al fondo de la cuestión, y ahí hace análisis correcto la Corte Interamericana, porque dice, hay que analizarlo en el caso concreto, hay que ver si se produce una afectación innecesaria y desproporcionada del derecho de acceso a la justicia. Acá hay otra historia que merecería eso, un spin-off para trabajar tal vez a futuro, que es, y es un tema, una discusión eterna del derecho penal. La potestad sancionatoria, ¿es un derecho de la víctima o es un derecho del Estado? Esto es un tema de los temas más complejos, ¿no? Por una cosa es escuchar a las víctimas y otra cosa es plantear que la víctima tiene un derecho a la venganza privada en la sanción penal. Y no es un tema menor, y hoy es uno de los grandes temas a debatir, ¿qué? Es uno de los grandes temas abiertos en la lógica del sistema interamericano. Claro. O sea, si la víctima tiene derecho a supervisar que la condena se cumpla, esto es, o si la eventual liberación afecta a la víctima. Bueno, entonces, dice, sí. Bueno, la cuestión es que la Corte dice, en caso de graves violaciones, dice, la medida debe ser la que menos restrinja el interés de las víctimas. Y dice, y acá no se verifica. No se verifica y por lo tanto dice que acá está mal este indulto. Esta es la razón de cumplimiento del año 2017. El juez de primera instancia peruano con esto frena la liberación de Fujimori otorgada en el 2017. ¿Qué? Todavía no había habido, todavía no había, frena, ya es una vez que hemos encontrado. Ahora, una pregunta, ¿en la legislación peruana, la prisión domiciliaria cómo la tenemos? No tengo la menor idea. La cuestión es que esto motiva que al año siguiente algunos seguidores de Fujimori planteen
mientras tramitaba todavía el proceso de la discusión en el derecho interno peruano acerca de si aplicaban o no el indulto declarado, y estaba siendo cuestionado, el juez interviene. En marzo, en 2020, se presenta un habeas corpus a favor de Fujimori. Y este habeas corpus tramita en distintas instancias y llega en marzo del 2022 al Tribunal Constitucional peruano. El Tribunal Constitucional del Perú, en esa sentencia, una sentencia que termina 3-3, 3-3, en donde el presidente, nuestro amigo Ernesto Blume, es el que hace el voto de desempate y es el voto que determina, que declara fundada la demanda de habeas corpus y ordena la inmediata liberación de Fujimori. Voto en contra, otro amigo nuestro, Eloy Espinosa, que en un largo voto, dije largo, no dije nada más. Es interesante que el Tribunal Constitucional en esta sentencia no hace mérito de la solicitud de la Corte Interamericana, pero sí señala que conforme al derecho internacional de los derechos humanos, y cita a la propia Corte, y acá yo retomo lo que yo había escrito en el año 2007, si se permite el indulto en los crímenes, en aquellos crímenes que tienen la sanción de pena de muerte, por ejemplo, no podría no permitirse en casos menos, además de que en Perú no hay nada que condicione la no aplicación del indulto. A pesar de esto, o sea, hace todo un análisis claramente del instituto del indulto en el derecho peruano, señala, como les digo, el tema de que la Comisión Interamericana ha reconocido. Fíjense que la Corte dice: la Comisión, en el informe del 1081, Sección de Derechos Humanos en Nicaragua, recomienda, dice, con respecto a los mutilados, inválidos, gravemente enfermos y ancianos, cualquiera sea la pena a la que hayan sido condenados, considere la posibilidad de concederse de indulto o, de no ser posible, conmutar la pena por la arresto domiciliario. O sea, le cita a la propia Comisión Interamericana como el indulto, más allá de la discusión genérica sobre la posibilidad, en los casos humanitarios, es un caso diferente del caso general y estaría justificado aún en la terminología del sistema. Y esto motiva automáticamente un pedido de medidas cautelares dictado por medidas provisionales presentadas a la Corte Interamericana. En abril de ese año, abril del 22, la Corte Interamericana le señala a Perú que la decisión contrariaba la decisión del tribunal. En un expediente de medidas provisionales señala la decisión del Tribunal Constitucional peruano viola lo que había sostenido la Corte Interamericana en sus resoluciones de procedimiento de sentencia del caso La Cantuta, y señala: el Estado debe abstenerse de implementarla en cumplimiento de obligaciones internacionales. Esto es abril del 22. El tema en Perú se vuelve a trabar internamente y Fujimori sigue detenido, sigue sin ser liberado, porque se producen distintas contradictorios en el derecho interno peruano, a pesar de la sentencia que disponía, fundado el habeas corpus, y que había que liberarlo. Pero los tribunales por debajo de... En noviembre del 2023, o sea, noviembre del año pasado, hace 8 meses,
el Tribunal Constitucional emite una nueva solicitud que respondía a pedidos de aclaración que se habían hecho más abajo en abril del 22, o sea, apenas salida la sentencia de la resolución de medidas provisionales de la Corte Interamericana, y le piden, bajo el procedimiento de ¿cómo se llama? De aclaración, una aclaratoria, y la Corte se lo saca, el Tribunal Constitucional se lo saca de encima muy duramente, diciendo que se presentó en término, pero que acá no hay nada que aclarar, y lo que están pidiendo es que el Tribunal Constitucional deje sin efecto su sentencia y que el recurso de aclaratoria no es el procedimiento adecuado. Dice, los argumentos que expone el recurrente, dice, no pretenden aclarar ningún concepto ni subsanar ningún error material u omisión en que haya incurrido, y corresponde rechazar y ordena a que proceda con el habeas corpus. Esto es noviembre del 2023. Noviembre de 2023. Con un voto también singular contrario, y se produce un nuevo pedido en diciembre de ese año. Ya estamos, no, 30 de noviembre, último día, en donde le piden reposición contra el auto del Tribunal Constitucional. Y la Corte, el Tribunal Constitucional le dice, vuelve, declara fundada la resolución de habeas corpus, declara nulas las resoluciones de los jueces inferiores que habían negado la libertad, restituir los efectos de su decisión de diciembre del 2017 y disponer la libertad inmediata del favorecido Alberto Fujimori. 30 de noviembre del 2023. La Corte Interamericana inmediatamente emite una nueva resolución diciendo que se abstenga de liberar a Fujimori hasta que la Corte Interamericana analice si la decisión cumple con las condiciones establecidas en la resolución de la Corte de abril del 22. Perú le dice, el Tribunal Constitucional ya habló, Fujimori es dejado en libertad, como les digo, y nos encontramos con la situación de que por primera vez, la Corte Interamericana declara el desacato de Perú. Una decisión del 19 de diciembre. Argentina no se atrevieron. No. Declara el desacato. Acá hay un tema interesante que es, la Corte Interamericana no tiene competencia para declarar desacato, sino lo que tiene que hacer es comunicar al Consejo de la OEA que Perú no cumple la sentencia, y el Consejo tomará las decisiones que quiera. Pero de vuelta, la Corte expansivamente declara el desacato a esta decisión. Y ahí quedamos en este escenario. Pero, ¿qué pasa? Nos encontramos con que en este momento, frente a esta situación, en Perú comienza una campaña política muy fuerte y muy dura, con dos vertientes. La primera, denunciar a la Corte por interferencia en la jurisdicción doméstica, primer punto. Y segundo, una creación de una comisión parlamentaria que analice la propuesta de modificaciones al sistema interamericano, inclusive con algunos que plantean el retiro de Perú por completo del sistema. Cuando parecía que todo estaba más o menos así, y que había quedado todo en que yo grito, vos gritás, pero seguimos funcionando, el tema se agrava en junio de este año. ¿Por qué? Porque se presenta
Pensemos que todavía quedan, y esto tiene razón la Corte Interamericana, quedan casos pendientes de ser juzgados en el derecho interno peruano respecto de personas que han intervenido en los casos que dieron lugar a las sentencias de la Cantuta. Acá ya no es Fujimori el que está con el problema, sino que son los demás no juzgados. Ahí no había ni amnistía ni indulto. Acá no hay ni amnistía ni indulto, pero se presenta ante el Congreso peruano un proyecto de ley que es bastante parecido, con alguna variante, pero en sus efectos, a lo que fue la amnistía uruguaya, sencillamente diciendo que los delitos que son imprescriptibles por la definición que da la Convención sobre imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad y crímenes de genocidio, solamente rige para el Perú a partir del momento en que Perú se hizo parte del pacto, no siendo aplicable de modo alguno a hechos ocurridos con anterioridad. O sea, contradiciendo, este es un proyecto de ley. Hoy no, hoy es una ley, pero en aquel momento era un proyecto de ley. Y acá nos encontramos nuevamente con otro problema. ¿Por qué? Porque frente al proyecto de ley se presenta un pedido de medidas cautelares, de medidas provisionales, perdón, de vuelta con de medidas provisionales contra Perú, pidiendo que Perú no sancione la ley. Lo cual, desde el punto de vista estructural, es un proyecto que todavía no sabíamos si iba a salir o no iba a salir. O sea, sin embargo, la Corte Interamericana, sin mencionarlo, pero apoyándose en su opinión consultiva 4, en la cual se había pronunciado sobre un proyecto de ley de reforma, en una opinión consultiva, no en un caso, entra a reconocer, y el 13 de junio, en una muy larga resolución, tiene 32 páginas, requiere al Estado para que a través de sus 3 poderes tome las acciones necesarias para que no se adopten, se dejen sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley que declara esto. Por la duda, vamos a todo. O sea, le dice a los 3 poderes, no debatas la ley, no, porque yo ya decidí que esta ley es inconstitucional, es inconvencional. Por lo tanto, no la hagas. Por supuesto. Por supuesto. Perú, obviamente, le dice... el 1 de julio, esto fue 13 de junio, el 1 de julio saca una nueva resolución la Corte Interamericana en el mismo procedimiento de cautelares y demás con la participación de Perú frente a la sanción por parte de Perú por la ley y dice, de vuelta, repite exactamente lo mismo, ¿no? Y le pide lo mismo. 1 de julio. El 5 de julio, y acá agradezco especialmente a Domingo García Belaúnde, que fue el que me hizo llegar este documento, la presidenta de Perú le manda una carta a la Corte Interamericana, a la presidenta de la Corte, firmado por Dina Ercilia Boluarte Segarra, presidenta constitucional del Perú, Alejandro Sotorreyes, presidente del Congreso, o sea, los dos poderes, dirigida a la presidencia de la Corte, donde dice, el Perú es un país democrático que tiene sus propios mecanismos internos para controlar las leyes que se aprueben, sea a través del control difuso ejercido por el Poder Judicial o el control concentrado ejercido por el Tribunal Constitucional. Deploramos profundamente que la Corte Interamericana, en la resolución anterior, implique que el Perú no es un Estado constitucional de derecho
y que carece de los mecanismos propios de una república democrática en la que operen el balance y control de los poderes públicos. Pretendería más bien constituirse en el interior de nuestro Estado como un suprapoder con capacidad de dirigir y ordenar la manera en que sus órganos legítimos deben operar. De esta manera rechazamos de manera categórica los términos contenidos en la resolución del 1 de julio, puesto que lo concedido como medida provisional supone el desconocimiento de la soberanía estatal, el principio de separación de poderes, en tanto que en la práctica requiere que los poderes del Estado renuncien a ejercer sus competencias constitucionales y abdiquen de sus funciones a favor de una instancia supranacional que ya no interviene subsidiariamente, sino que, en total contrasentido, dispone más bien a asumir el pleno control de las tareas estatales al determinar cuáles no se pueden hacer. Lamentamos que la Corte Interamericana haya emitido una resolución que, excediendo sus competencias, ha desnaturalizado la figura de las medidas provisionales de carácter temporal y excepcional para garantizar un resultado de fondo y ahora mantenga la práctica de extender sus alcances arbitrariamente a situaciones nuevas que no se relacionan de manera directa con lo dictaminado en su oportunidad bajo el manido pretexto de encontrar supervisión de cumplimiento de sentencia, transgrediendo de modo evidente el rol subsidiario que debe tener. Rechazamos además que la Corte Interamericana use términos como conflicto armado interno para referirse a los años en que el Perú tuvo que enfrentar a la insania terrorista, porque ello ofende a la conciencia cívica nacional y ofende a la memoria de miles de peruanas y peruanos asesinados por las hordas terroristas. Dice, es más, en la resolución del 1 de julio se llega a decir un conflicto entre grupos armados y agentes de las fuerzas policial y militar. Tal expresión desconoce la realidad y promueve una injustificada distorsión de la misma, pues lo que realmente ocurrió en Perú fue que la sociedad peruana tuvo que enfrentar y defenderse de un ataque terrorista generalizado y sistemático que ocasionó la pérdida de decenas de miles de vidas, incalculables pérdidas económicas. Los crímenes cometidos por los terroristas violaron, sin medida alguna, los derechos humanos de todos los peruanos. Solicitamos que corrija sus excesos que terminan por lesionar el sistema interamericano de promoción y afectan a la soberanía de los estados y se constituyen debida garante de la Convención Americana para que sus decisiones coadyuven al fortalecimiento institucional de los estados parte. Atentamente. Bueno, esto parecía que era lo último, pero ayer la Comisión Interamericana hizo una visita a Perú la semana pasada y ayer la Comisión. Y ayer sacó un comunicado de prensa, el nuevo modelo legislativo de la Corte, la Comisión legisla por comunicados de prensa. Yo acabo de escribir un artículo sobre esto, que está por salir un libro de homenaje a Néstor Sagüez. Esto es un tema que ya me lo había adelantado en su momento Domingo García Belaúnde, el cambio de rol de los comunicados de prensa. Tal es así que en una audiencia, y esto es una digresión entre paréntesis, en una audiencia sobre el caso Dobbs de la Corte Suprema de Estados Unidos, una audiencia temática pedida por un colectivo de ONGs contra Estados Unidos, en donde estaban todos de acuerdo, porque el gobierno estaba de acuerdo en criticar a Dobbs, los peticionarios también estaban de acuerdo, los comisionados también estaban de acuerdo, pero en un momento le hacen una pregunta al Estado y le dicen, ¿cómo el Estado va a reaccionar? ¿Qué medidas va a tomar el Estado de Estados Unidos frente a lo que dijo la Comisión en el comunicado de prensa número tal? La verdad, mi respuesta hubiera sido, no debo hacer nada, con lo cual tenemos un día. Pero bueno, en el comunicado de prensa de ayer, comunicado de prensa número 206 del 24, 3 de septiembre, la Comisión Interamericana manifiesta su grave preocupación por la aprobación de la ley y advierte afectaciones al acceso a la justicia por esto y señala que dice, la ley ha sido dice, la Corte le había dicho que tomara las medidas para que no se otorgue vigencia, dice, y dijeron que diversos órganos de derechos del sistema internacional de derechos humanos se pronunciaron señalando que Perú entraría en contradicción.
Por lo tanto, dice, no pueden ser aplicadas, vuelve a respetar todo, insta al Estado peruano a cumplir con el requerimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos frente a la ley y procede a su derogación de conformidad con sus obligaciones internacionales interamericanas. O sea, ¿qué es lo que pasa? Estamos en un diálogo de sordos. O sea, el choque es inevitable. Si ninguna de las partes está dispuesta a bajar 14 cambios y a ver cómo se puede solucionar, esto no tiene salida. O sea, esto no tiene ninguna salida, porque se hablan en dos ámbitos completamente separados. O sea, uno dice A, el otro dice Z, y no hay ninguna posibilidad de llegar a nada. Y esto es lo más peligroso para el sistema. Porque un sistema enfrentado de esta forma es lo más grave que puede ocurrir. Porque así como estos 45 años marcan muchos progresos, también marcan muchos problemas. Y si no tomamos conciencia, es sorprendente que en el discurso de ayer, como en el discurso de la apertura del año interamericano, la presidenta de la Corte no haya hecho ninguna referencia a estos problemas, que son, me parece a mí, que tienen un grado de gravedad tan fuerte que deberían dar lugar a al menos alguna consideración. En los informes que presenta la Corte lo mismo pasa con la Comisión, ante la OEA, en ningún caso se señalan problemas. En ningún caso. Miren los informes, no hay nada. O sea, esto puede llevar a una desnaturalización del sistema. Simplemente un ejemplo, y salgo de la Corte y voy a la Comisión. La decisión que tomaron 5 estados en el año 2017 de criticar a la Corte, a la Comisión en su funcionamiento, Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Ecuador. ¿Ecuador fue? No me acuerdo. No, Paraguay. Y Paraguay, 5 países que entre todos representan una importantísima cantidad de personas del sistema. ¿Qué? Sí. No, esta fue la general, la general que se criticó todo el sistema de interferencia y que fue duramente criticada acá en la UBA en un seminario cuando vino un seminario sobre la Comisión y la Corte, en donde habló la expresidenta Cecilia Medina, en donde trató de imbéciles a los que habían redactado esto, una cosa de un nivel, está grabado en la Universidad de Buenos Aires, lo pueden encontrar en YouTube, no mereció un solo renglón en el informe que presentó la Comisión a la OEA ese año. O sea, estamos escondiendo una bomba de tiempo. Lo de Perú es simplemente un ejemplo, y tal vez el más grave, de los problemas. En Argentina, como decía María Angélica, el conflicto fue más leve, como decías, no se animaron a tanto, y la verdad se solucionó por un modus operandi, porque los considerandos son muy duros, la parte resolutiva es muy liviana, y se arregló. Acá no parece haber intenciones de arreglar nada, sino cada vez de escalar más. Y el problema es muy fuerte. ¿Por qué? Porque la decisión de la Corte Interamericana es muy dura, la respuesta peruana es tan dura como la de y si no buscamos canales de acceso, canales de comunicación, canales políticos de negociación, esto puede terminar en un choque de trenes realmente muy serio. Así que gracias y a disposición.